Buenas chicos, ¿cómo están? Este es uno de los últimos capítulos que vamos a ver antes de terminar por fin con microbiología. Ya luego van a quedar liberados, entonces espero que las clases le hayan sido de provecho, ¿sí? Hayan aprendido un montón. Estas informaciones van a volver a repetir hasta que se les quede de memoria grabado en el cerebro cuando den fisiopatología, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los protozoarios y en ellos vamos a describir a los ciliados, a los flagelados, ¿sí? A todos los protozoarios como un gran grupo. ¿Ok? Entonces vamos a describir las generalidades de cada uno de ellos, ya que ustedes describieron especies por especies en los trabajos que habíamos visto. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los protozoarios? Bueno, los protozoarios son llamados así porque muchas especies se comportan de una manera semejante a animales minúsculos, ¿sí? Los protozoarios antes estaban agrupados, fíjense, habían el reino animal, el reino vegetal y el reino monera. Dentro de este reino monera agrupábamos a los protozoarios, a las algas, a las bacterias dentro de un mismo grupo, ¿sí? Hoy en día tenemos una nueva clasificación que era la de los cinco, la clasificación de Baltimore, ¿verdad? Que es la que se utiliza ahora mismo. Los protozoarios son seres vivos, unicelulares, esa es la diferencia también con los vegetales y los animales, que los protozoarios son unicelulares capaces de cumplir todas las funciones que cumplen los animales y que también cumplen las plantas. O sea, son una mezcla de individuos en una cadena de una evolución trófica, ¿sí? Entonces, los protozoarios son seres vivos, unicelulares, desprovistos de clorofila y son heterótrofos, ¿sí? O sea que ellos necesitan consumir su propio alimento, ¿sí? No producen, como por ejemplo las algas verdes, rojas y pardas, que sí producen clorofila. Entonces son seres autótrofos. Los protozoarios se multiplican por mitosis. Algunos también podemos tener por reproducción sexual, ya que producen gametas femeninas y gametas masculinos, ¿sí? Al menos también tienen un estadio en su ciclo biológico. Generalmente tienen varios estadios en su ciclo biológico, como decir, por ejemplo, de multiplicación celular, luego pueden ser larvas, luego pueden ser pupas y después recién se convierten en un individuo unicelular adulto o maduro capaz de volver a entrar a división celular. Entonces, pueden llegar a ser móviles, ¿sí? Y depende de la especie, depende del grupo otra vez, tienen distintos sistemas de locomoción. Algunos tienen locomoción ameboidea, se mueven como las amebas, y otros pueden tener una locomoción que pueden ser o por cilios o por flagelos. Entonces, son organismos unicelulares que no poseen clorofila, son seres heterótrofos, se multiplican por mitosis, algunos pueden llegar a tener reproducción sexual por gametas, tienen al menos un estadio en su ciclo biológico, ¿sí? Son móviles y pueden llegar a moverse con amebas, flagelos o cualquier distinto tipo de reproducción. Eso entonces en cuanto a las generalidades del grupo. En cuanto al ciclo de vida, generalmente tenemos el quiste que tiene que estar maduro, ¿sí? El quiste puede estar en el suelo, en el agua, en algún otro animal, vegetal, mamífero o lo que sea, que generalmente puede llegar a ingresar al cuerpo por ingestión
o también puede llegar a ingresar por medio de algún tipo de herida, ¿sí? Pero mayormente es por ingestión. El mecanismo de transmisión más conocido es el famoso mano, ano, boca. O sea, la falta de la higiene después de ir al baño es uno de los mecanismos de una retransmisión nuevamente, ¿sí? Una autotransmisión que es la forma de contagio más frecuente en este tipo em, de seres vivos. También podemos tener la práctica sexual, ¿verdad? Es un medio de contagio también muy habitual después del contagio oral, que es mano, ano, boca, el consumo de alimentos y aguas contaminadas, el contacto directo con personas que realizan prácticas higiénicas inadecuadas, como por ejemplo el manejo de alimentos, que al final nos lleva al consumo de agua o alimentos contaminados. Entonces, ingresa al quiste por vía digestiva, llega al órgano donde va a causar algún efecto. Generalmente puede llegar a ser, puede ser el estómago, pueden ser todo lo que tenga que ver con el aparato intestinal, o sea, el intestino grueso o el intestino delgado. Estos entran en eclosión, quiere decir que el quiste o el huevo se rompe, ¿sí? Una vez que entra en eclosión, se convierte en trofozoito. Este trofozoito entra a una multiplicación y estos vuelven a producir más quistes inmaduros que van madurando en el órgano hasta convertirse en trofozoitos, que son la forma parasitaria, la forma infectiva entonces de estos protozoarios hasta que vuelven a salir en forma de trofozoitos y vuelve a empezar el ciclo si es que hubiera una autoinfección o saliera al exterior del organismo para volver a infectar a otro organismo que no esté parasitado. Entonces otra vez podemos hablar de una carga viral o una carga parasitaria mínima o máxima, y son los valores que tenemos que manejar a la hora de prescribir ciertos medicamentos antiparasitarios, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los alimentos de protozoarios? Dice, la alimentación se realiza mediante diferentes mecanismos. El más simple se denomina osmotrofía y esta osmotrofía consiste en la incorporación de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde ellos viven a través de la membrana. Sería como una osmosis, como una filtración, ¿sí? Por eso osmotrofía viene de osmosis, ya que el alimento atraviesa directamente la membrana del microorganismo. Otro procedimiento es la fagocitosis, ustedes ya conocen, que consiste en la incorporación de partículas sólidas, ¿sí? De tamaño considerable. Entonces, el segundo tipo de forma de alimentación de los microorganismos es la fagocitosis. Y por último, entonces tenemos la pinocitosis, que es un tipo también de endocitosis, que es un proceso similar a la fagocitosis, del que se diferencia porque el tamaño de las partículas ingeridas es mucho menor. Generalmente cuando ingresamos algo por endocitosis, por la forma de pinocitosis, estamos hablando de sustancias que son moléculas líquidas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se alimentan estos organismos unicelulares? Bueno, se alimentan por un tipo de osmosis y por endocitosis, que puede ser una fagocitosis o una pinocitosis. Y luego ya tenemos entonces algunos microorganismos. Acá vemos, por ejemplo, en este tipo, es una forma ameboidea, ¿sí? Es un unicelular ameboideo. Y fíjense que tenemos la forma de alimentación de este organismo unicelular es por endocitosis, por fagocitosis. Se da la vaginación de la membrana hasta rodear al microorganismo y luego endocitarlo.
Tienen un montón de enzimas que se encargan de digerir a esta molécula o a este organismo inferior, ¿sí? Que se encarga entonces de digerir lo que serían las enzimas hidrolíticas o digestivas que se encargan de digerir lo que haya fagocitado. En cuanto a la forma de respiración, la respiración en algunos protozoarios es aeróbica y en otros es anaeróbica. Son semejantes a las bacterias en este punto. En la primera, en la aerobia, toman el oxígeno del medio ambiente, que generalmente son medios líquidos, la mayoría, y expulsan el dióxido de carbono a través de la membrana celular. Todo se da a través de la membrana celular, ya que ellos no tienen órganos, ¿sí? Tienen organelas. Expulsan el dióxido de carbono a través de la membrana celular. En la segunda, hablando de una respiración anaerobia, necesitan metabolizar ciertas sustancias de donde obtienen el oxígeno. O sea que no precisamente no utilizan el oxígeno directo del medio, sino que ellas sintetizan o metabolizan su propio oxígeno para realizar las funciones y producir energía. En cuanto a la estructura, ya vimos que depende del tipo de organismo, pueden llegar a tener ciertas fases, ¿sí? En los protozoarios se distingue una forma activa que se le conoce en la mayoría de ellos con el nombre de una forma vegetativa o trofozoito. Ese es el famoso trofozoito. En muchos casos, el trofozoito tiene la capacidad de transformarse en una forma de resistencia conocida como quiste. Este quiste es una forma de defensa que tienen estos organismos porque al estar compuestos solamente de una membrana, ¿sí? Al estar compuestos solamente de una membrana como forma de protección, ellos necesitan estar o tener un mecanismo de defensa contra el medio, ¿sí? Por ejemplo, cambios de temperatura, cambios de pH, falta de oxígeno, exceso de oxígeno u otros metales, otros compuestos químicos. Entonces la forma de quiste es igual que, por ejemplo, se dan en las bacterias cuando se encapsulan, ¿sí? Y forman una endoespora. Es más o menos el mismo sistema de protección, siempre es para protección. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, unos ciliados y en este caso tenemos un paramecium, que es un tipo de alga, ¿sí? Fíjense, están compuestos por una membrana, está compuesto en este caso por cilios, tienen una vacuola de alimentación. Todos estos protozoarios, la mayoría están compuestos por un montón de vacuolas que sirven, ya sabemos, ¿verdad? Para reserva de oxígeno, reserva de agua, reserva de cualquier tipo de sustancia que pudiera necesitar, ¿sí? En este caso, Paramecium tiene un macronúcleo y un micronúcleo. Luego tienen una vacuola contráctil, que es la forma que sirve como un aparato digestivo, como un ano y como una boca al mismo tiempo, donde abren la vacuola para dejar ingresar la sustancia y luego para desechar la misma sustancia por el mismo orificio. Citoplasma y luego la matriz citoplasmática. Fíjense, acá podemos observar también un citoplasma, una membrana celular, las vacuolas y los cilios. En este caso, en vez de cilios tenemos flagelos y siempre, entonces, como es un organismo eucariota, va a estar provista de ¿qué? Provista de un núcleo o varios núcleos. Bueno, entonces tenemos una forma de trofozoito y tenemos una forma de quiste.
Una de las partes importantes también es el núcleo. El núcleo en los protozoarios tiene varias formas, varios tamaños y estructuras variadas. No son como los núcleos en eucariotas animales o vegetales que generalmente son muy predecibles. La mayoría de los protozoarios contienen un solo núcleo, siguen siendo células eucariotas. Pero hay muchos que tienen dos o más núcleos, como vimos recién en el Paramecium, que tiene un núcleo mayor y un núcleo menor, un macronúcleo y un micronúcleo. El núcleo aparece como una vesícula constituida por una membrana perfectamente definida que envuelve al nucleoplasma en el que se encuentran los nucleolos que están formados por cariosomas y endosomas y la cromatina nuclear, o sea, el material genético. Prácticamente las estructuras son similares o iguales en cuanto a función y en cuanto a forma también. ¿Por qué? Porque vamos a recordar, estos organismos, los protozoarios, son seres eucariotas, ¿sí? Tienen un núcleo definido. En cuanto al citoplasma de los protozoarios, la parte extranuclear del núcleo del protozoario es el citoplasma. Este citoplasma está compuesto de un sistema coloidal, ¿sí? O sea, de una matriz citoplasmática, podríamos decirlo, que a menudo está formado por una parte periférica densa denominada ectoplasma y otra parte medular fluida denominada endoplasma, ¿sí? Repito, está compuesto entonces este citoplasma por un sistema coloidal al que a menudo está formado por una parte periférica densa denominada endoplasma y por una parte más fluida denominada ectoplasma, adentro y afuera. Fíjense, entonces, en este caso tenemos un paramecium otra vez, tenemos el endoplasma, el ectoplasma que es una zona más periférica hacia la membrana celular y un endoplasma que sería ya un plasma, un citoplasma eh, al interior, ¿verdad? Hacia adentro. Presentan un surco o una depresión oral que se denomina cistosoma, que contiene como un tubo denominado citofaringe, que es una vacuola digestiva por donde se filtran las sustancias entonces. Estas sustancias son filtradas y almacenadas en vesículas y estas vesículas están distribuidas por todo el organelo. Fíjense acá describe nuestra imagen una vacuola contráctil. Fíjense, esta es la vacuola contráctil. Está formado por varios canales, fíjense como una red, unos canales de alimentación. Contiene un poro excretor, que es el mismo poro que forma la vacuola. Contiene una ampolla canal radial, fíjense, son estas y que está formado otra vez por un retículo endoplasmático pegado o a continuación de quién, a continuación de nuestra vacuola contráctil, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la morfología de estos microorganismos. Bastante interesantes son. En cuanto a la reproducción de estos, es variada. Se reproducen, ya dijimos, de forma sexual como de forma asexual. La forma sexual es la más frecuente, pero muchos también pueden llegar a tener una forma sexual que presentan con una división o una reproducción por meiosis y una singamia. O también por una unión de gametos que al final se dividen por una fusión binaria igualito que las bacterias. O sea que podemos tener todos los tipos de reproducción en protozoarios. Algunos no desarrollan órganos reproductivos multicelulares, sino que también son hermafroditas. No forman embriones como muchos de los organismos. O sea que pueden ser reproducción sexual por mitosis, por meiosis, por fusión binaria,
Algunos también pueden dividirse por bipartición, ¿sí? Y también algunos, estos que se dividen por bipartición o por fisión binaria generalmente son, no tienen sexo, son, ¿cómo se le denomina a estos? Hermafroditas. Entonces, en cuanto a reproducción sexual, en protozoarios, la respuesta es todas las reproducciones todas las reproducciones, todas las divisiones em, reproductivas que puedan haber. Fíjense, podemos tener por esporulación inclusive, fíjense, esporulación, gemación, ¿se acuerdan que se formaba un galo? El material genético migraba al polo de la membrana, por bipartición, que era una mitosis sencilla, común y corriente. Fíjense, en este caso las células del padre, las células de la madre, en este caso es por gemación, porque tenemos óvulos y espermatozoides, que son organelas, células femeninas y masculinas, y luego que se unen y se da la fecundación, o sea, se da el cigoto. Cuando la reproducción es por fisión binaria o por gemación en protozoarios, la reproducción por fisión binaria, ya sabemos, consiste en la división del trofozoito en partes iguales siguiendo una división longitudinal, ¿sí? Cuando hablamos de una reproducción por gemación, estamos hablando de una fisión múltiple, es decir, el organismo original se divide en varias direcciones, dando lugar a la formación de varios organismos hijos. Entonces, por gemación, fíjense, por gemación, por bipartición y por ovulación, ya eran múltiples nuevos organelos. Acá tenemos otra imagen. En este caso le llama escisión o bipartición o división simple, que es una simple mitosis. La célula madre se divide en dos células iguales. Por gemación aparecía el galo o pequeñas yemas un chichón, ¿se acuerdan? Que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Y por esporulación, donde el núcleo se divide muchas veces formando una célula polinucleada, ¿sí? Eso en cuanto a los tipos de división. Y en cuanto a la taxonomía, bueno, cuántos grupos tenemos? Por ejemplo, tenemos el subreino y luego tenemos el reino. En cuanto al subreino, tenemos que todos son protozoarios, ¿verdad? O sea, son reinos, el subreino es protozoa. El grupo es protozoa. El filum podemos tener Sarcomastigófora, que incluye al subfilum Sarcodina y Mastigófora, y luego tenemos al filum Aplicompexa, ¿sí? Los de importancia médica para el grupo de Sarcodina tenemos Entamoeba, Naegleria, Acantamoeba y Balamutia, que son todos estos que vamos a citar, son los de importancia médica, son los que mayormente causan infecciones por protozoarios y problemas gastrointestinales, ¿sí? Luego tenemos en el grupo Mastigófora, tenemos Trypanosoma, todos estos son géneros. Entamoeba, Naegleria, Acantamoeba, todos estos son géneros, ¿sí? Trypanosoma, Trichomonas, Giardia, etc. Dentro de los Mastigófora, ¿sí? Luego tenemos el filum Apicompexa, que se divide en Cyclospora, Isospora, Plasmodium, Toxoplasma y los Sarcocystidis, ¿sí? Que son los más importantes. Existen un montón de otros. Luego tenemos dentro del filum Ciliófora, que son los ciliados, ¿sí? Tenemos al Balantidium el coli específicamente,
Dentro de estos ciliados, el Balantidium. Después podemos citar a cuál otro. Podemos citar a las... em, sí, creo que es el único representante, el Balantidium con la especie coli. Balantidium coli, exactamente. Luego tenemos al subreino la cromobiota, que generalmente no son protozoarios de importancia médica para seres humanos. Y por último tenemos al género Ophalinata, que el género más importante es el género Blastocytus con sus múltiples especies causantes de infecciones por protozoarios. Luego ya nos queda describir a las generalidades de los grandes géneros del filum, de estos 5 filums, son más. Sarcomastigófora, Sarcodina, Mastigófora, Apliconpexa, Ciliófora y Ophalinata, que son entonces los que vamos a describir cuáles son sus generalidades y las especies que incluyen y así como generalidades cuáles son los cuadros clínicos que producen. Bueno, entonces con esto sería una introducción de las generalidades de los protozoarios, cómo es su respiración, cómo es su forma de alimentación. Hablamos un poco de la reproducción, que tenemos varios tipos de reproducción. Hablamos de la morfología y cuáles son los organelos que lo conforman. Teníamos el núcleo, el citoplasma, los tipos de matrices, una matriz endo, una exo y las vacuolas y las funciones que cumplían también dentro de estas. Entonces, eso en cuanto a las generalidades de los protozoarios, que vamos a ver entonces cuáles son las divisiones, flagelados, ciliados, si afectan a la mucosa, al aparato respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante entonces que teníamos que recordar aquí es el ciclo de vida de estos organismos, cuáles son las puertas de entrada o los mecanismos de transmisión, eso es lo importante, y recordar que cuando hablamos de generalmente de protozoarios siempre estamos hablando de una contaminación oral que incluye al ciclo mano, ano y boca. ¿Ok? Entonces, no olvidar, perdón, el ciclo que es por mano, ano, boca. Recordar también que la mayoría de estos protozoarios también son de vida libre y se encuentran en medios acuosos. Eso directamente deducimos porque son organismos unicelulares que necesitan de medios líquidos para poder desplazarse, ¿sí? Por medio de cilios, flagelos o fimbrias y poder llegar entonces al hospedero o al sitio de acción y poder seguir reproduciéndose. Entonces, alimentos y agua contaminada o cualquier fluido corporal, mucosas, tracto digestivo, secreciones. Entonces, eso también nos da una pauta que la infección también puede llegar a ser de tipo sexual. ¿Sí? Bueno, entonces con eso terminamos en esta parte de generalidades de protozoarios y luego nos queda una partecita pequeña de describir a los grandes grupos dentro de dentro de estos organismos, ¿sí? Y ver entonces cuáles son las características por qué se diferencian uno de otro, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos y estamos en el capítulo, a partir del capítulo número 33. ¿Ok? Muchas gracias.